Los preacuerdos. Los preacuerdos son mecanismos judiciales para la terminación anticipada del proceso penal que constituyen verdaderas formas de negociación entre el fiscal y el procesado respecto de los cargos y sus consecuencias punitivas. Son una vía judicial encaminada a la simplificación de los procesos mediante la supresión parcial o total del debate probatorio y argumentativo como producto del consenso entre las partes del proceso. En estos preacuerdos, el fiscal y el acusado discuten los cargos presentados y qué castigos podrían enfrentar si el proceso continúa. Es como si estuvieran negociando los términos de un trato. Al llegar a un acuerdo, se simplifica todo el proceso judicial. Esto significa que no necesitan presentar tanta evidencia para argumentar tanto en un juicio, lo que ahorra tiempo y recursos. Es importante entender que aunque se llegue a un acuerdo, el Estado no está renunciando a su poder para castigar los delitos. En realidad, el propósito principal de los preacuerdos es resolver el conflicto legal de manera más rápida y justa para ambas partes. El acusado acepta su responsabilidad por ciertos hechos que violan la ley y a cambio recibe un castigo menos severo de lo que podría haber sido si el caso hubiera ido a juicio. ¿Cuándo se pueden celebrar preacuerdos? Según el artículo 351, la aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación. Artículo 352. Preacuerdos posteriores a la presentación de la acusación. Presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, el fiscal y el acusado podrán realizar preacuerdos en los términos previstos en el artículo anterior. Cuando los preacuerdos se realizan en este ámbito procesal, la pena imponible se reducirá a una tercera parte. Artículo 367. Alegación inicial. Una vez instalado el juicio oral, el juez advertirá al acusado, si está presente, que le asiste el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y le concederá el uso de la palabra para que manifieste sin apremio ni juramento si se declara inocente o culpable. La declaración podrá ser mixta, o sea, de culpabilidad por alguno de los cargos y de inocencia para los otros. De declararse culpable, tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados. En términos más sencillos, los preacuerdos se pueden celebrar ya sea porque: número 1. El procesado podrá expresarle al abogado de confianza o de oficio que desea suscribir un preacuerdo con la fiscalía encargada. La solicitud se podrá pedir verbalmente durante audiencias y se suspenderá la diligencia judicial. Número 2. La fiscalía se reunirá con el procesado y el abogado del procesado y se negociará el preacuerdo. Una vez se haya establecido el preacuerdo, el fiscal solicitará al juez de conocimiento o de quien lleva el proceso penal una audiencia. Y tercero, el juez programará una nueva fecha para audiencia en la cual aprobará el preacuerdo a través de una sentencia y se dictará fallo. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la sentencia SU 479 de 2019, la celebración de los preacuerdos han estado justificada en que los mismos se realizan con el objeto de satisfacer unas finalidades específicas que ha dispuesto el legislador en su articulado 348 del Código de Procedimiento Penal, las cuales han sido reconocidas por esta corporación como la razón por la cual esta vía judicial es constitucionalmente admisible. En este sentido, según la Corte, en su artículo 348, la finalidad es con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena y obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso. La Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del mismo proceso. El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal a fin de prestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento en su proceso.
Estas finalidades de la justicia negociada fundada en los preacuerdos están en armonía con principios constitucionales con fines más amplios del nuevo sistema procesal penal de tendencia acusatoria y en general con los fines de la Administración de Justicia y el Estado. De esta manera, advierte la Sala que deben ser consideradas como un límite al poder discrecional de los fiscales delegados que deciden emplear este mecanismo y por lo tanto son un parámetro de control para los jueces de conocimiento. De otra parte, los fines de los preacuerdos no solo deben vincular a los fiscales delegados que preacuerdan, también deben orientar la acción de las demás autoridades públicas que intervienen en el mismo proceso penal. Estos fines deben orientar la labor de investigadores, fiscales, defensores, jueces de audiencias preliminares, jueces de conocimiento, víctimas y procuradores dentro del marco de sus competencias. De un lado, la humanización de la actuación procesal y de la pena se ha traducido en la disminución del rigor de la pena que se impone a través del preacuerdo como resultado de la renuncia al juicio oral por parte del imputado o acusado y de su colaboración con la justicia igualmente. Significa que el preacuerdo tiene el fin de otorgar un tratamiento más benévolo a las partes, el cual se materializa en que se obtiene justicia y se resuelven los conflictos sociales generados por el delito de forma más expedita, sin que el procesado y la víctima deban afrontar las cargas de un proceso penal. Los preacuerdos también deben garantizar la activación de la solución de los conflictos sociales que genera el delito, lo que significa que le corresponde asegurar la imposición de una pena como consecuencia de la condena al delincuente. De esta manera, la sociedad recobra la confianza en el derecho, el Estado economiza sus costos humanos y patrimoniales, al ofendido se le colma su interés de justicia y reparación y por su parte el condenado asegura una rebaja en el monto de la pena. Esta vía judicial también debe propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto, lo cual no solo está en armonía con el articulado de la Constitución Política 250, que consagra el deber del fiscal general de la Nación de tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del mismo derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito, sino también con el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, que condiciona la celebración de los preacuerdos a la restitución del incremento patrimonial obtenido con el delito, como se indicó con anterioridad. Por último, el preacuerdo tiene el fin de lograr la participación del imputado en la definición de su caso, es decir, de que el procesado haga parte de la construcción de la verdad procesal y que como resultado de su colaboración obtenga un tratamiento más favorable. ¿Cuáles son los efectos de improbar un preacuerdo? Corresponde al funcionario judicial de garantías o de conocimiento no solo verificar que la aceptación de responsabilidad penal se hubiera llevado de manera libre, voluntaria, debidamente informada y con la asistencia de un defensor, sino que tampoco se presente la violación de garantías fundamentales, pues en tales eventos la jurisprudencia de la Corte ha entendido que la intervención del juez no se limita a la verificación de aspectos formales con miras al proferimiento de un fallo de condena, sino que su función también implica la posibilidad de improbar aquellas manifestaciones de culpabilidad que conllevan o sean resultado de la transgresión de derechos y garantías fundamentales del procesado. ¿Quién es el juez competente para celebrar preacuerdos y negociaciones? En Colombia, el juez competente para celebrar preacuerdos y negociaciones es el juez de conocimiento del proceso penal correspondiente. Ese juez es aquel que tiene la autoridad para conocer y resolver el caso en cuestión. Por lo tanto, una vez que las partes han llegado a un acuerdo y lo han presentado formalmente ante el sistema judicial, el juez de conocimiento es el encargado de revisar los términos del preacuerdo, asegurarse de que cumple con la ley y que no afecta los derechos fundamentales de ninguna de las partes involucradas, y luego proceder a su homologación. Es importante que el juez de conocimiento tenga competencia sobre el caso específico para poder validar el preacuerdo y convertirlo en una sentencia judicial ejecutoriada. Concepto de homologación. La homologación es el proceso mediante el cual un juez revisa y aprueba un preacuerdo celebrado entre el fiscal y el procesado. Después de que ambas partes han llegado a un acuerdo y lo han presentado formalmente ante el sistema judicial, el juez competente revisa los términos del preacuerdo para asegurarse de que cumple con los requisitos legales y que no afectan los derechos fundamentales de ninguna de las partes. Durante este proceso, el juez verifica que el preacuerdo sea voluntario, que esté basado en un reconocimiento real de los hechos por parte del procesado, que no contenga condiciones ilegales o contrarias a la ley y que las consecuencias punitivas sean proporcionales a la gravedad de los delitos admitidos.
Una vez que el juez está satisfecho de que el preacuerdo cumple con todos los requisitos legales, lo homologa y lo convierte en una sentencia judicial ejecutoriada, lo que significa que el acuerdo tiene fuerza legal y debe ser cumplido por ambas partes. ¿Cuáles son las consecuencias de aprobar el preacuerdo? El acto de aprobación del preacuerdo es el mecanismo a través del cual se garantiza la emisión del fallo, al que se acoge el procesado en búsqueda de los beneficios que le otorga la justicia premial. No sea consecuencia de vicios de garantía de juicio o de estructura. El examen de los términos del preacuerdo no se limita a la revisión de los requisitos meramente formales, sino que incluye el control de legalidad de lo acordado, es decir, su función es la de constatar si lo pactado entre el acusador, el imputado o el procesado no desconoce garantías fundamentales o bien si aquello sobre lo que recae es en verdad susceptible de consenso. Por otro lado, la improbación de un preacuerdo ocurre cuando el juez encargado del caso no aprueba el acuerdo propuesto entre el fiscal y el procesado. Las razones por la improbación puede variar y puede incluir, entre otras, que el acuerdo no cumple con los requisitos legales establecidos, que los términos del acuerdo son desproporcionados o injustos, o que el juez considere que el acuerdo no está en línea con el interés público o con los principios de justicia y equidad. Ahora bien, la preclusión de un preacuerdo puede ocurrir en diferentes etapas del proceso penal y sucede cuando se extingue la posibilidad de realizar el acuerdo debido a diversas circunstancias. Algunas de las situaciones en las que puede precluir un preacuerdo incluye el vencimiento de plazo. Si este no llega a un acuerdo dentro de los plazos establecidos por la ley, es decir, entre la imputación o hasta la preparatoria o por decisiones judiciales, la posibilidad de celebrar un preacuerdo puede precluir. Cambio de circunstancias. Si ocurre cambios significativos en la situación procesal, como nuevas pruebas o modificaciones en la legislación pertinente, el acuerdo previamente negociado puede volverse inviable o precluir por decisión judicial. Si el juez encargado del caso considera que no se cumplen con los requisitos legales para la celebración del preacuerdo, puede precluir la posibilidad de continuar con la negociación. Y voluntad de las partes. Si una de las partes, ya sea el fiscal o el procesado, decide retirarse del proceso de negociación o renunciar al preacuerdo, esto puede llevar a su preclusión.